Muy buenas a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Este vídeo es para la presentación de la actividad de inteligencia artificial en su unidad 2, actividad 3. Es la participación de un foro llamado aprendizaje. Con ustedes, Javier Gil y Edwin Ibáñez, somos estudiosos del programa de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán del 10º semestre. Vamos a ver hoy arquitectura de un agente que aprende y algoritmos de agrupación K-means y single likes clouding. Ok, la arquitectura de un agente que aprende. En el punto 1 nos pide la actividad que tenemos que mencionar las características de esta arquitectura de este agente, cómo realiza el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. A partir de esto vamos a investigar los algoritmos KNN y C4.5. Vamos a indicar en cada caso, mediante un ejemplo concreto, cómo se induce el clasificador y vamos a tomar como referencia el algoritmo Naive-Bayes, descrito en el PDF del módulo. Ok, en el algoritmo KNNN, es el algoritmo K vecinos más cercanos, también conocido como KNN o K-NN. Es un clasificador de aprendizaje supervisado no paramétrico que utiliza la proximidad para hacer clasificaciones o predicciones sobre la agrupación de un punto de datos individual. Bien se puede usar para problemas de regresión o clasificación, pero generalmente se usa como algoritmo de clasificación, partiendo de su superposición y que se puede encontrar puntos similares cerca uno del otro. Aquí estamos viendo la primera fórmula que se emplea para este algoritmo, que es la euclidiana. Esta es una medida de distancia muy utilizada y está limitada por vectores de valor real. Utilizando la fórmula anterior, mide una línea recta entre el punto de consulta y el otro punto que se mide. Este también es un algoritmo que se utiliza mucho, que es el Manhattan. También es conocida por tomar como una distancia taxi o distancia de una cuadra de una ciudad, que comúnmente se visualiza como una cuadrícula y se ilustra como se puede navegar una dirección a otra a través de las calles de una ciudad. La distancia Minkowski. Esta medida de distancia es la fórmula generalizada de las métricas de distancia euclidiana y Manhattan. El parámetro P de la fórmula anterior permite la creación de otras métricas de distancia. La distancia euclidiana se presenta mediante la fórmula cuando P es igual a 2 y la distancia de Manhattan se denota con P igual a 1. Este algoritmo de clasificación KNN también se utiliza esta fórmula que es la de Helmholtz. Esta técnica se usa típicamente con vectores booleanos o de cadena, identificando los puntos donde los vectores no coinciden. Como resultado también se la conoce como la métrica de superposición. Esto se puede representar con la fórmula que vemos. Para concluir, podemos decir que el valor de K del algoritmo K-NN define cuántos vecinos se verifican para determinar la clasificación de un punto de consulta específico. Por ejemplo, si K igual a 1, la distancia se asignará a la misma clase que su vecino más cercano. Definir K puede ser un acto de equilibrio, ya que diferentes valores pueden llevar a un ajuste excesivo e insuficiente. Los valores más bajos de K pueden tener una varianza alta, pero su sesgo es bajo y los valores más grandes de K pueden generar un sesgo alto y una varianza más baja. La elección de K dependerá en gran medida de los datos de entrada, ya que los datos con más valores atípicos o ruido probablemente funcionan mejor con valores más altos de K. En general, se recomienda tener un número impar para K para evitar empates en la clasificación, y las tácticas de validación cruzada pueden ayudarlo a elegir la K óptima para su conjunto de datos.
Ahorita vamos a hablar del algoritmo de clasificación C4.5. Esto es un algoritmo que genera un árbol de decisión a partir de los datos mediante peticiones realizadas recursivamente. El árbol se construye mediante la estrategia de profundidad primero, Depth First. C4.5 considera todas las pruebas posibles que pueden dividir el conjunto de datos y selecciona la prueba que resulta en la mayor ganancia de información. Para cada atributo discreto se considera una prueba con n resultados, siendo n el número de valores posibles que puede tomar el atributo. Para cada atributo continuo se realiza una prueba binaria sobre cada uno de los valores que toma el atributo de los datos. En cada nodo, el sistema debe decidir cuál prueba escoge para dividir los datos. Los árboles de decisión son modelos cuya estructura tiene cierta similitud a los diagramas de flujo. La idea subyace de ese tipo de método de realizar particiones al conjunto de datos repetidamente, con la finalidad de que estas particiones sean cada vez más puras, es decir, que consigan elementos de una sola clase. Cada partición o separación de un conjunto de datos S se realiza probando todos los posibles valores de las instancias en cada dimensión o atributo A, y después se selecciona a la mejor petición de acuerdo a algún criterio. Este proceso se realiza de manera recursiva. Algunos criterios para elegir la mejor partición de conjuntos de datos son basados en entropía, información gained, split info y gain radio, cuyas ecuaciones son mostradas a continuación. El árbol de decisión basado en entropía minoritaria sería con esta ecuación. Se propone la anterior ecuación para calcular la entropía minoritaria, donde n representa la cantidad de particiones. El número inicial representa la cantidad de instancias de clase minoritarias y estima partición, y n representa la cantidad de elementos de clase minoritaria. El propósito de usar esta medida es dar mayor importancia a las instancias de clase minoritaria, con la finalidad de reducir el coste computacional para la construcción del árbol de decisión. Los puntos de separación se calculan utilizando un centroide C con Y inicial igual a más 1, visible en la anterior ecuación. Este último es objeto con los valores de instancias de clase minoritaria sobre el atributo bajo prueba. En general, en cada etapa de construcción del árbol se calculan 2 puntos de separación para cada atributo, que permiten dividir los datos en un nodo en 3 particiones. Desde ahora se denominan SP1 y SP2 a los puntos de separación. El primero de estos calculado desde la primera instancia de clase minoritaria del conjunto hasta C, mientras que el segundo se calcula desde C hasta la última instancia de la clase minoritaria. Todos los candidatos cuya tasa de ganancia sea mayor a un umbral T son almacenados y posteriormente selecciona el candidato con el menor valor de entropía minoritaria, T igual a 1 menos R. En la anterior ecuación, el valor de R se calcula con la proporción de la tasa de varianza de las instancias minoritarias y la tasa de varianza de todas las instancias. El árbol de decisión es construido de manera similar a C4.5, pero usando la medida de entropía mencionada anteriormente. Aquí va a hablar ya mi compañero Eddie. Muchas gracias, Javi. Bueno, el siguiente punto es, vamos a hablar sobre los algoritmos de agrupamiento, específicamente el algoritmo de Kamins y el de Single Linkage Clustering. Bueno, estos dos algoritmos son técnicas populares en aprendizaje no supervisado para encontrar patrones y estructuras en conjuntos de datos sin etiquetas. El algoritmo Kamins es más rápido y eficiente en grandes conjuntos de datos, pero es sensible en la selección de los centroides iniciales que pueden encontrar óptimos locales en lugar de óptimos globales. Por otro lado, el algoritmo de agrupamiento de enlace único es más lento, pero es mejor para conjuntos de datos con estructuras jerárquicas y pueden manejar bien datos ruidosos.
Vale. Entonces, ahora hablando del algoritmo de agrupamiento K-means, el objetivo de este algoritmo es dividir un conjunto de datos en cada grupos distintos, donde cada grupo representa un conjunto de datos que son similares entre sí en algún tipo de sentido. Entonces, este algoritmo consta de 3 pasos. Como podemos ver en las gráficas, pues primero sería la inicialización de los datos. El segundo es la asignación de los centroides. Y el tercero es ir actualizando los centroides hasta pues lograr el agrupamiento deseado. Entonces, para ver un ejemplo práctico, pues supongamos que tenemos un conjunto de datos que consiste en altura y peso de 20 personas y queremos agrupar a las personas en grupos basados en su similitud en términos de altura y peso. Vamos a ver un ejemplo rápido del código. Entonces, como podemos observar, bueno, esto es un código desarrollado en Python, del cual estamos haciendo uso de las librerías de NumPy y de Pandas para poder hacer la diagramación y el análisis de los datos. Asimismo, de una librería de Machine Learning que se llama sklearn para poder traer la fórmula de K-means. Y finalmente también importamos la librería de PyPlot para poder hacer la diagramación de los datos. Estos datos, pues como les había comentado, pues vienen de una serie de datos relacionados entre peso y altura. De las cuales el algoritmo va a tomar los datos. 20 datos con su respectiva altura y peso. Lo que hace este algoritmo es, bueno, primeramente hacer la extracción de los datos que se encuentran en el archivo .csv, convirtiéndolo en una matriz, tomándolo los datos que se encuentran en la posición 1 y 2. A partir de aquí, es mediante el uso de la fórmula de K-means, vamos a determinar 3 clústeres que van a iniciar este algoritmo. Va a tener un máximo de iteración de 300 y va a iniciar con los primeros, los primeros 10 registros. Y bueno, sin estados aleatorios. Ya con esto, pues bueno, creamos una variable para la obtención de los datos. Y por último, pues mediante PyPlot, pues, hacemos los respectivos diagramación, en donde se generan los 3 clústeres y los grupos de datos se van a ir representados en 3 colores, rojo, azul y verde, acercándolos a los clústeres o los centroides que hemos desarrollado. Vamos a ver cómo agruparía estos datos de forma gráfica. Esperamos un momento que abra la aplicación. Listo. Y como podemos observar, pues bueno, aquí se ve un agrupamiento un tanto lineal, puesto que son muy poquitos los datos, pero vemos que los datos se han ido acercando o se fueron ajustando en razón a los 3 centroides desarrollados. Y pues cada agrupamiento fue dado con el color que se le asignó. Entonces el grupo 1 con el color rojo, el grupo 2 con el grupo 3 con el color verde y el grupo 2 con el color azul. Lógicamente, si tuviéramos mucho más datos, se vería mucho más
más profundo, a más profundidad el agrupamiento, pero aquí podemos observar que el algoritmo funciona bastante bien. Me tocó ponerlo aquí. Ahora tenemos la presentación del algoritmo de agrupamiento Single Linkage Clustering. Como ya lo había mencionado, este algoritmo tiene como objetivo es dividir en conjuntos de datos en diferentes grupos, donde cada grupo representa un conjunto de datos que tiene características similares en algún sentido. Entonces, aquí como un ejemplo muy básico, pues tenemos unos personajes de la serie de Los Simpson y nos preguntaríamos cuál sería la forma más natural de hacer el agrupamiento. Entonces, aquí se puede observar que pueden existir diferentes tipos de agrupamientos acá. Acá mostramos, por ejemplo, dos. Se podrían agrupar en una parte, un grupo de mujeres y en otro grupo de hombres. Así como que también se pueden agrupar grupo de la familia de los Simpsons y grupo de los empleados que trabajan en la escuela de Springfield. ¿Sí? Del mismo modo se podrían hacer otro tipo de agrupamientos, como por ejemplo de edades, niños versus adultos, o tal vez estaturas. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que en el algoritmo Single Linkage Clustering es muy subjetivo, ya que hay que darle sentido al agrupamiento de los datos. El algoritmo Single Linkage Clustering utiliza la distancia mínima entre los puntos de datos como una medida de similitud. Entonces aquí se puede ver que de pronto, pues como lo hablaba mi compañero, se puede usar la medida de distancia euclidiana o las que él expuso para hacer agrupamientos en este algoritmo. Lo que significa que los grupos que tienen puntos de datos muy cercanos podrían ser fusionados y lo que lleva a la formación de grupos alargados o de enogramas. Ahora vamos a ver un ejemplo del algoritmo de agrupamiento Single Linked Clustering. Supongamos que tenemos un conjunto de datos que conste de 10 puntos de datos de 2 dimensiones, como lo podemos ver en este array bidimensional. Primero, pues sería calcular la matriz de distancia entre los puntos de datos utilizando alguna de las medidas de distancia, como lo habíamos hablado, ejemplo la euclidiana. Y a continuación se utilizaría el algoritmo para agrupar los puntos de datos en clústeres similares. Entonces, veamos un ejemplo rápidamente. Aquí tenemos un código, pues algo sencillo, del algoritmo Single Linkage. Este hace uso de una librería de Sci-Fi que es el de análisis de datos, donde podemos importar pues el uso de denogramas y el uso de la fórmula. Y pues también utilizamos la librería de PyPlot para hacer la diagramación de los datos. Como lo habíamos visto ahorita, pues bueno, lo que hacemos es crear, fue crear una variable que contiene el array de datos bidimensional y a partir de esta matriz se ejecuta la fórmula del linkage, de la cual, trae los datos, que en este caso lo pusimos en la variable data. Utilizamos el método de single linkage y pues nos pide una métrica que en esta ocasión pues sería la euclidiana. Finalmente lo que haríamos sería hacer la diagramación de los datos. Veamos cuál sería el resultado en este caso. Entonces, como podemos observar, el código nos generó la gráfica con el agrupamiento de enogramas utilizando el algoritmo Single Linkage de los datos.
Es muy importante tener en cuenta que este pues es un ejemplo muy básico y que el algoritmo puede tener problemas con datos ruidosos o con clústeres de diferentes tamaños o de densidad. En tales casos pues debe ser necesario utilizar técnicas de procesamiento de datos o algoritmos en agrupamientos un poco más avanzados. Pero para datos muy simples sí es bastante útil. Bueno, y aquí podemos observar la bibliografía que fue utilizada para el desarrollo de la actividad. Y esto fue todo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Edwin, y hasta luego a todos. Hasta luego, gracias.